Advertencia y aclaración. El contenido de esta presentación no debe ser considerado como recomendación de comprar o vender algún instrumento financiero. La información contenida está destinada para fines educativos e ilustrativos solamente y no se debe considerar como asesoramiento de inversión. Los instrumentos financieros que se negocian en la bolsa de valores tienen riesgos que cada persona debe evaluar antes de colocar su dinero en este mercado. Se ha ido un mes más de este 2020. Muy rápidamente han pasado estos 5 meses, estamos entrando ya a la mitad del año. Y en la semana, inicialmente vamos a analizar lo que ha sucedido en la semana. En la semana el mercado ha subido algo más del 3%, que es una recuperación muy interesante. Con respecto al cierre del 22 de mayo, el mercado ha subido algo más del 3%. Y lo que va del mes de abril, lo que va del mes de mayo, con relación al cierre del mes de abril, el mercado ha subido 4.53%. Eso quiere decir que gran parte de esa subida se ha dado en estas semanas, ¿no? En estas últimas semanas. Del 4.53%, básicamente esa subida importante se ha dado en las últimas semanas de mayo. ¿Qué nos viene por delante? ¿A qué se ha debido esta subida, especialmente de la última semana? Yo creo que las esperanzas en la flexibilización de las restricciones, tanto en Estados Unidos como en muchas partes del mundo, a partir del 1 de junio se van a flexibilizar muchas cosas, se van a abrir las economías, etc. Eso ha traído bastante, digamos, entusiasmo y el mercado ha repuntado bastante, a pesar de que algunos datos fundamentales siguen siendo bastante malos. Pero también lo que no hay que perder de vista es que los efectos de la flexibilización, también hay ese temor en el mercado, también pueden ser negativos. Habría que ver cómo van a reaccionar el tema, especialmente el tema de la salud, especialmente el tema del COVID-19, cómo va a evolucionar después de que se decida hacer esta reapertura moderada en algunos casos en las economías y en las restricciones que tiene la gente. Si los casos de COVID repuntan no solo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, esto podría también traer bastante caos nuevamente al mercado. Y creo que podrían venirse más tiempos de volatilidad, porque efectivamente yo creo que los efectos, inclusive los malos datos que hemos estado viendo en cuanto a los datos fundamentales, los datos de empleo, etc., recién también se van a ver los efectos realmente cómo van a ser en la práctica. En este momento son aparentemente solo números. Veremos si estos números se van revirtiendo, si la gente empieza a encontrar empleo, si la economía realmente se empieza a reactivar. Yo creo que con todo esto va a haber cambios inclusive en los patrones de consumo de las personas. Esto puede cambiar muchas otras cosas también, por lo menos hasta que haya más seguridad en cuanto al tema de salud, algún tratamiento o algo así. La gente, les digo, va a cambiar sus patrones de consumo, entonces el que se reabran las economías probablemente no va a ser lo que se esperaba, probablemente van a seguir habiendo restricciones, la gente no va a gastarlo como se pensaba gastar, o no va a encontrar empleo, etc. Entonces hay que ver cómo va a evolucionar esto, y por eso digo que podrían venirse más tiempos de volatilidad por delante. En cuanto a lo que se ha conocido en la semana, tenemos uno de los datos importantes, era la confianza del consumidor, que se esperaba un 87.1, se ha dado algo peor de lo esperado, 86.6. Luego el GDP o PIB, el dato preliminar, se esperaba una caída del 4.8, se ha dado una caída del 5, algo más de lo esperado. En este caso es bastante, hablando de una economía como la de Estados Unidos. Luego los reclamos iniciales de la gente que ha quedado sin empleo, se esperaba que sean 2.100.000 y han sido 2.123.000, no muy alejado de la expectativa, pero peor de lo que se esperaba. Siguen sumando la gente que se queda sin empleo. En cuanto a los datos ya inmobiliarios, las ventas de casas pendientes, se esperaba una caída del 15%, se ha dado una caída del 21.8%, o sea, mucho peor de lo esperado. Y en temas de la inflación, se esperaba una deflación en el Core PCE Price Index, se esperaba una deflación del 0.3%, se ha dado una deflación del 0.4%, peor de lo esperado. El gasto personal, el personal spending, lo que les decía, puede cambiar esto mucho. Se esperaba una caída del 12.6, se ha dado una caída del 13.6, también hay una diferencia
negativa. Y el sentimiento del consumidor medido por la Universidad de Michigan, el dato revisado, se esperaba un 73.7, se da un 72.3. Entonces, como pueden ver, prácticamente todos los datos fundamentales que se han conocido en la semana han estado peor de lo esperado. En algunos casos no es tan dramático, en otros casos es más preocupante. Entonces, todo esto yo creo que podría darnos a pensar que probablemente la volatilidad y las subidas y bajadas en el mercado se puedan seguir registrando más adelante. A pesar de que técnicamente, como les decía la anterior semana, estábamos llegando a un punto interesante que podía resultar un nivel de resistencia, que era justamente el promedio móvil de 200 días, que estaba alrededor de los 3.000 puntos. En este caso, aparentemente esta semana se ha roto ese nivel de resistencia, ese posible nivel de resistencia del promedio móvil de 200 días, y se ha cerrado por encima de este promedio móvil de 300 días. Estamos por encima de los 3.000 puntos. Estamos en este momento, el viernes ha cerrado en 3.044 puntos. Aparentemente se ha roto este nivel y que esto podría continuar subiendo, es lo que les decía. Veamos si esta ruptura se confirma durante la semana que viene o retornamos a niveles del Standard & Poor's 500 por debajo del promedio móvil de 200 días. Es una buena noticia de todas maneras, porque las señales alcistas continúan, y es una buena noticia que se haya podido superar este nivel. Y bueno, veremos si esto, como les digo, continúa y probablemente lleguemos a niveles récord otra vez. Si es que esto continúa así y la economía se empieza a mover de manera favorable después de la reapertura, aunque sea parcial, pero reapertura en muchas partes del mundo. En cuanto al análisis sentimental, el índice de miedo en el mercado, la anterior semana habíamos cerrado en 28.16 puntos, esta semana algo menor, en 27.51, no es un cambio muy drástico, pero sigue bajando. Este también es un dato interesante porque el miedo aparentemente está desapareciendo, se está estabilizando realmente, el miedo, el pánico que había hace unos meses, hace un par de meses, y también es una buena noticia. En cuanto a los datos a los contratos put call, al ratio de contratos put call, la anterior semana habíamos cerrado en 0.82, esta semana en 0.92, algo más neutral, pero todavía por debajo de 1. Y para cerrar nuestro análisis sentimental tenemos este indicador de miedo y avaricia de CNN Money, que la anterior semana había cerrado exactamente en 50 puntos en el área neutral. Ahora seguimos en el área neutral, un poquito más arriba, 52, pero todavía hay una cierta neutralidad al mercado. No hay ni mucho entusiasmo ni tampoco mucho pesimismo según todos estos indicadores, ¿no? Entonces hay algún sentimiento más neutral, ni alcista ni bajista aparentemente en el mercado en este momento. La siguiente semana vamos a tener bastante información, ya que comenzamos un nuevo mes. Uno de los datos más importantes, como siempre, va a ser el dato de empleos, tanto los reclamos iniciales de los nuevos desempleados, como el cambio en los non-farm payrolls, que es el dato más importante de empleos del mes pasado. Entonces, eso nos va a traer bastante movimiento probablemente en el mercado. Por ejemplo, el unemployment rate, el último que hemos conocido ha sido el 14.7 y ahora se está esperando que la tasa de desempleo suba al 19.5%. Eso veremos. Si esta tasa de desempleo está alineado por lo menos con lo que se esperaba, probablemente el mercado reaccione bien. O si es menor, obviamente va a reaccionar bien. Pero si es mayor, por ejemplo, si estamos por encima del 20% de desempleo o algo así, probablemente el mercado se mueva desfavorablemente también, especialmente hacia el final de la semana. Así que va a ser una semana interesante de todas maneras. Hay que estar muy atentos a todo lo que vaya a suceder. Y en los próximos 15 días yo creo que vamos a tener un panorama más claro porque de acuerdo a las reaperturas y todo esto, veremos si los índices y los contagios se mantienen, siguen cayendo o más bien se reactivan. Es un tema que se va a conocer yo creo en los próximos 15 días y ahí ya podremos realmente probablemente decir si el mercado está en plena recuperación o el mercado va a seguir muy volátil y probablemente vuelva a caer inclusive. Así que no deja de ser interesante, hay que estar muy atentos a todos los datos, a cómo se mueven la próxima semana y ya estaremos comentando lo que sucede la siguiente semana seguramente en el próximo análisis que vayamos a hacer. Gracias por ver este video, espero que les haya servido y nos vemos la siguiente semana. Bien.
Si no estás suscrito todavía a mi canal, por favor, dale clic en el botón de suscribirse. Y una vez que te hayas suscrito, también da clic, por favor, en el botón de la campanita para recibir una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Y si te gustó el video, por favor no te olvides darle like y también compartirlo con personas que puedan estar interesadas en este tema. Muchas gracias.